¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bienvenidos todos a este su programa Historia en la Salvación. Por gracia de Dios, hoy estaré con ustedes. Mi nombre es Juliet Uribe. Y bueno, para entrar un poco más en materia, lo primero que vamos a hacer es una pequeña oración. Por eso te invito para que cierres tus ojos ahí donde estés y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Espíritu Santo de Dios, te pido que te poses sobre mí, sobre las personas que están viendo este programa, que tu Espíritu Santo nos ilumine, derrames tus dones, tus carismas, que selles todos los equipos, que selles todo lo que vamos a utilizar, Señor, para transmitir este programa, pero sobre todo nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo nos haga sentir muy amados porque Dios Padre ha pensado en cada uno de nosotros desde la eternidad y que hoy nos reconozcamos protagonistas de esta historia, por tu gracia y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, aquella mujer que ha estado siempre también en el corazón de Dios. Ven, mamá, y pósate sobre cada uno de nosotros. Ven, mamá, y asístenos. Permite que el Espíritu Santo nos acompañe, que el Espíritu Santo nos dirija y que en este momento, Espíritu Santo, permitas que esta sierva tuya disminuya para que tú aumentes, que yo desaparezca, Señor, para que tú aparezcas aquí. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y como les venía diciendo, por gracia de Dios, bueno, ya estaré con ustedes en este hermoso programa, hablando de un tema muy, muy lindo, un tema que hemos titulado Hagamos la acción de Dios. Pero antes, pues, de adentrarnos un poco más como en detalles, también quiero recordarles lo que vivimos, lo que el Señor también nos regaló en el programa anterior. Y en el programa anterior dimos una pequeña, pues, introducción como a una pequeña introducción, ¿no? Hablamos un poco de qué es la historia de la salvación. Y bueno, y la historia de la salvación es aquella que Dios mismo ha venido diciéndonos, hablándonos durante mucho tiempo, el que Él mismo ha escrito para que cada uno de nosotros nos sintamos identificados, la creación del mundo, el pueblo de Israel, bueno, todas esas historias que a lo largo del camino de la salvación han venido sucediendo para llevarnos a Jesús, para llevarnos a Él. También pues hablábamos de qué es la Sagrada Escritura, de qué es la Biblia. Entonces la Biblia es un libro sagrado donde Dios nos ha revelado esa historia de salvación. También pues para qué muchos se preguntan, ¿no? Pues para qué yo puedo utilizar la Biblia. Pues la Biblia la podemos utilizar básicamente para tres cosas. La primera es para conocer a Dios, la segunda para orar y la tercera para predicar. Entonces, sin más preámbulos, nuevamente pues ya les hablé un poco del programa anterior y vamos ahora a entrar pues a este tema tan hermoso que, como les dije, se titula Hagamos la acción de Dios. Entonces, ¿por qué hemos titulado este programa así? Porque es la acción de Dios que se ha visto reflejada por medio de la creación. Y ese es nuestro tema central, la creación. Y para eso nos vamos a basar en el libro del Génesis. Por eso te invito a ti, misionero, amigo de la comunidad que estás viendo este programa, que busques un cuaderno, un lapicero, donde puedas de pronto anotar aquellas citas bíblicas que de pronto más adelante te puedan servir para orar, para encontrarte con Dios, para saber eso de que Dios te ha pensado desde la eternidad, que muy seguramente cuando estás pasando por algún momento de dificultad te dará mucho ánimo. Entonces, bueno, primero que todo quiero hablarles del libro del Génesis, ¿no? El libro del Génesis, pues, es el primer libro de la Sagrada Biblia, ¿sí? Pero ¿qué no es el Génesis? El Génesis no es una narración aislada, tampoco es una historia que narra algo de forma cronológica y tampoco un libro de ciencia.
Pero ¿qué sí es el Génesis? El Génesis es un libro sagrado donde podemos encontrar el sentido de nuestra vida. Porque cuando Dios nos revela la forma en que nos creó, podemos encontrar eso. El sentido de nuestra vida. Podemos encontrar verdaderamente eso. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me creó? ¿Para qué estoy vivo? Y Dios nos va revelando eso en el Génesis. Entonces, bueno, primero que todo, para este pequeño programa nos vamos a basar en los 2 primeros capítulos del Génesis. Y voy a marcar pues unos pequeños versículos para poder explicar un poco más el tema. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de el capítulo 1, versículo 9, y dice: y Dios dijo, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar para que aparezca lo seco, y así sucedió. Dios llamó tierra a lo seco y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y vio Dios que esto era bueno. Ahora vamos a pasar al versículo 18. Lo hizo para regir el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y vio Dios que esto era bueno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, bueno, ¿por qué me detuve en estos 2 versículos? Porque este primer capítulo del Génesis es un salmo. Es un salmo donde la antífona es: y vio Dios que todo era bueno. Entonces Dios, mientras que se va como se va redactando poco a poco, o vamos leyendo poco a poco este salmo, nos podemos dar cuenta de que Dios va creando las cosas y siempre se repite: y vio Dios que todo era bueno. El salmo antiguamente para los hebreos es una obra literaria donde se exalta algo muy importante. Y en este salmo los hebreos lo que querían exaltar era el sábado, el día del descanso, el día del Señor. Por eso este primer capítulo es un salmo. Y bueno, es muy lindo también poder adentrarnos pues ya en lo que dice, en lo que nos quiere decir este primer capítulo, que es como el preámbulo, ¿no? Dios va narrando cómo va creando cada cosa, va creando la luz, va separando el agua de la tierra, también va creando a los seres vivientes, primero, los seres del agua, de la tierra, del aire. Y poco a poco pues nos damos cuenta que el Señor va creando todo, pero va dejando su obra maestra para el final. Y esa obra maestra es el hombre. Entonces es lindo ver que que el Génesis, todo es un preámbulo para llevarnos a la creación máxima, que somos nosotros, los seres humanos. Entonces me hace también como reflexionar o mirar un poco un ejemplo de cómo un artista hace una obra de arte, un cuadro hermoso. Pero para hacer esa obra de arte, primero pues ha conseguido todo, su pintura, los pinceles con los cuales va a pintar. Y me pregunto yo, para el artista, ¿qué más tiene significado sentimental? O sea, para él, que de pronto le representa como algo más propio, algo que cree que es lo más hermoso. Pues no va a ser la pintura y los pinceles, va a ser la obra final, que es ya la obra de arte como tal culminada. Y asimismo Dios nos lo muestra en este capítulo. Dios hace todo, crea todo, pero para lo último deja su obra de arte, ¿sí? Entonces podemos ver que todo lo que ha hecho Dios es bueno. Dios ha creado todo, absolutamente todo. Entonces, también meditemos un poco y pensemos cuántas veces nos quejamos del tiempo, del sol, de la lluvia, del frío, del calor. Y no reconocemos que Dios ha hecho todo, absolutamente todo. Entonces, siempre debemos estar agradecidos por todo, porque la naturaleza ha sido creada por Dios. También es muy lindo pues mirar como que Dios ya en este salmo
uno puede decir, bueno, pero esto se puede comprobar, es científico, no es científico, y pues cabe resaltar también de que la ciencia y la religión, ninguna de las dos se contradicen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos la teoría del Big Bang, que se descubrió años adelante, o sea, que se haya escrito la Sagrada Biblia. Podemos ver cuando leemos esta teoría cómo coincide con lo que nos dice hoy la palabra de Dios. Entonces la ciencia y la religión no se contradicen. También es muy bonito ver cómo Dios, en su infinita sabiduría, en su infinito amor, nos deja a nosotros a cargo también esa obra creadora. Pero bueno, vamos a leer un poco de cómo fue ese momento en el que Dios creó al ser humano. Dijo entonces Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que domine los peces del mar y sobre las aves del cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta cómo el Señor ya no simplemente se utiliza el verbo dijo, porque Dios, o sea, cuando creó la luz, los animales, simplemente dijo que se hiciera los peces del mar, dijo que se hiciera la luz, dijo que se hiciera las montañas, la tierra, dijo. Pero en el momento en que creó el ser humano, Él dice, hagamos. Entonces quiere decir que Él utilizó sus manos, sus propias manos para crearnos a nosotros, para moldearnos, y que nos hizo a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza nos creó para que domináramos los peces, los mares, ¿sí? Entonces es muy lindo también ver cómo Dios en su sabiduría infinita nos está mostrando esto, nos está mostrando que la Santísima Trinidad ya desde la eternidad existía. Existía también el Hijo, el Espíritu Santo, porque no dijo, hagamos, quiere decir que habían otras personas colaborándole en ese momento cuando hizo al ser humano, estaban varias personas colaborando, haciéndonos. Y qué lindo pues, porque muchas veces dicen, bueno, pero si toda esta narración es científica, ¿por qué Dios no la narró de una manera que fuera científica para poder ahorrarnos eso de tener que estudiar por qué el mundo, por qué los seres humanos y todo eso? Porque como lo dice la misma palabra de Dios más adelante, dice que será revelado a los humildes de corazón, a los sencillos de corazón. Entonces Dios sabía que esos sencillos de corazón necesitaban palabras sencillas para poder entender este gran misterio de la creación. Por eso Dios lo escribió así, como cuando un médico le está comentando a un médico la enfermedad de un paciente. Lo hace de una manera técnica, lo hace de una manera científica, con términos más como acordes a la salud. Pero cuando este médico va a explicarle a la mamá la enfermedad de su hijo, los cuidados que tiene que hacer, lo hace de una forma en la cual la madre lo pueda entender. Asimismo, Dios escribió la Santa Biblia de una manera en que nosotros podamos entenderla. Bueno, entonces nos seguimos adentrando en este camino, sabiendo nuevamente de que Dios, cuando creó a todo, iba creando todo, hizo un cortejo celestial donde iban saliendo el mar, el agua, todo un cortejo, y por último nos dejó a nosotros. Es increíble, medito mucho sobre esta parte, ¿no? Porque es que es muy hermoso ver cómo Dios nos deja de últimos, pero nos deja de últimos porque necesitamos más trabajo, porque quiere hacernos a su imagen y semejanza. Por eso nos deja de últimos. También ya pues entrando un poco como en cuando Dios creó al hombre, ¿sí? Cuando Dios hizo la creación del hombre, hay dos narraciones. Entonces la segunda narración se encuentra en el versículo 2, perdón, en el capítulo 2 del Génesis, y dice así. Dice, entonces Dios, el Señor, modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente.
Entonces Dios con sus manos nos moldeó, con sus manos hizo nuestro cuerpo, hizo al hombre, estaba haciendo su obra maestra, ¿sí? Estaba haciendo su obra maestra. Y para esta obra maestra que quería tanto y que era superior a todo lo que había creado, quería darle también un lugar especial al que llamaremos y el que es el paraíso. Entonces, dice, en el capítulo 2, versículo 9, dice, Dios el Señor hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos, de ver y de frutos apetitosos. Además, hizo crecer el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces nos damos cuenta también cómo Dios, en su infinita sabiduría, para esta obra maestra que somos nosotros, ha creado un paraíso. Ha creado un paraíso y un paraíso no es un lugar diferente, porque también en la Biblia no lo describe como el mundo que había creado, sino como otro lugar. Dice aquí que en el Edén nació un río que regaba el jardín y desde allí se dividía en 4 brazos. El primero se llama Pisón y rodeado toda la región de Havilá donde hay oro. Entonces es eso, Dios creó ese lugar especial llamado el Edén, que es igual al paraíso. Entonces yo quiero invitarte para que en un momento cierres tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos regale la gracia de la imaginación. Y en ese momento podamos imaginarnos a esos 2 seres vivientes o a ese primer ser que fue Adán, que era el primer ser que estaba en la tierra. Y ahí podemos contemplar ese mundo, esa creación que el Señor le ha regalado a aquel hombre, que era pura, que era virgen, todo lo había hecho para él. Y en ese momento pues te invito para que abras tus ojos nuevamente y reflexionemos un poco sobre esto, ¿no? De que si la creación es bella, contemplar una flor, contemplar, una hoja, una simple hoja, trae de pronto para el ser humano tanta satisfacción, tranquilidad, escuchar los pájaros, no sé si ustedes los están escuchando, pero escuchar los pájaros, eso trae muchos sentimientos para nosotros los hombres. ¿Cómo sería ese paraíso, no? ¿Cómo sería ese lugar que el Señor ha diseñado para el hombre? Y dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído escuchó todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y qué bueno también de que este sea un momento para que pensemos, ¿no? Pensemos en ese árbol que Dios plantó, ese árbol del bien y del mal. Y tengamos algo muy presente, ¿no? De que Dios en sí mismo no puede crear el mal. O sea, Él no puede hacer el mal porque Él es sumo bien. Pero se ha valido de una persona que es el demonio, para el mal, ¿no? Que Él es el que crea el mal. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque Dios sabe que el amor debe ser libre y nos da esa libertad. Nos da y le dio al hombre esa libertad de poder escoger entre el árbol del bien o del mal. Y tal vez Dios en este momento de tu vida también está haciendo lo mismo. Está también en tu vida plantando muy significativamente 2 opciones y 2 caminos, 2 árboles, 2 dones, que son los dones del bien y del mal. Un ejemplo puede ser, no sé, que estés viviendo una situación económica difícil y hay 2 caminos. Uno, tener una vida austera, una vida tal vez un poco más llevado pues a un poco de limitaciones en cuanto a lo que comúnmente hacemos, ¿sí? Si consumimos mucho, si compramos muchas cosas, entonces Dios nos muestra esa opción, nos muestra la opción del árbol del bien, que es vivir la austeridad. Pero también está el árbol del mal,
y del conocimiento, que tal vez nos dice, haz este negocio, en ese negocio te va a ir muy bien, tal vez es algún negocio ilícito, entonces estamos ahí nosotros. Y Dios quiere que siempre lo escojamos por amor. Dios no nos va a imponer. No nos va a imponer que nos vayamos hacia el árbol del bien. No nos va tampoco a imponer que nos vayamos hacia el árbol del mal. Nos da la libertad. Esa libertad conduce y lleva al amor. También pues aquí este pequeño versículo me lleva también a meditar cuántas veces nosotros en este camino espiritual le hemos impuesto a Dios a las demás personas y hemos olvidado este principio tan fundamental de Dios, del cual habla en el principio de la Biblia también, y es esa, la libertad. No podemos imponerle a Dios a las demás personas. Debemos dárselo a conocer, pero no imponérselo, porque Dios no lo ha hecho y nunca lo va a hacer, ni contigo ni conmigo. Dios nos da esa libertad de poder escogerlo. Entonces, lo que podemos hacer es orar y entregarle al Señor esa persona por la cual tal vez estamos orando, tal vez estamos preocupados, y Dios nos dice, dale la libertad, esa misma libertad que Dios nos dio a cada uno de nosotros para poder escogerlo a Él, porque tú estás aquí y yo estoy aquí por la libertad que Dios nos ha dado. Y el amor con libertad da mayor fruto que el amor impuesto. Entonces seguimos en esta bella narración pues del paraíso, donde Dios nos muestra este jardín. Y también a ti, hermano, hermana que me estás escuchando, te invito para que luches también, para que luches por alcanzar el cielo. Que todo esto que el Señor nos está mostrando acá, que es la creación, que todo esto que Dios nos está mostrando acá, que es todo lo que nos dio desde el principio, nos lleve también al ánimo de poder seguir luchando por alcanzar el cielo. Que desde que nos levantemos hasta que nos vayamos a acostar, estemos en esa constante lucha y esperando siempre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la canción, hay que morir para vivir. Entonces que anhelemos mucho llegar a ese encuentro, donde estará la Santísima Virgen María, donde estará San José, donde estarán todos los santos esperándonos. Por eso te invito para que este momento de este bello encuentro con Dios, de ver la creación, ¿sí? De ver todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí, y que aún así más tiene un lugar aún más perfecto para cada uno de nosotros. Por eso es que obviamente siempre, y aunque vivamos cosas muy lindas, muy hermosas, no sé cuáles son los momentos que estés viviendo de felicidad que el Señor te esté regalando, si de pronto acabas de dar a luz a un hijito, si de pronto por gracia de Dios te salió un negocio pues muy rentable, o bueno, o sientes que tu vida está tomando nuevamente como un camino. Aunque estemos viviendo esa experiencia de esa felicidad, siempre vamos a tener una inconformidad. Siempre va a haber algo que no nos va a dejar como estar plenamente satisfechos. Nunca vamos a estar plenamente satisfechos, porque dentro de nuestro ser, ahí infundido, cuando Dios nos creó, también nos creó y nos dio ese pequeño anhelo de cielo, porque estamos llamados a eso, al cielo, a la perfección, donde está la suprema perfección. Entonces también te invito también para que no te desanimes cuando sientas como esa inconformidad en tu vida y en tu camino espiritual. Al contrario, recuerdes eso, recuerdes que eso que sientes en tu corazón es porque tienes un anhelo del cielo, del paraíso. Y cuando Adán y Eva fueron expulsados, sí, fueron expulsados, pero se fueron también con ese deseo y ese anhelo de volver a esa tierra prometida. Entonces, vamos a ir como culminando ya esta grabación que el Señor pues nos ha regalado. Y vamos también a terminar con algo muy hermoso que hoy en día tal vez ha tomado un camino y un rumbo que no es lo que Dios quiere, que no es lo que Dios quiere para nosotros.
para nosotras, para las mujeres. Y vamos a hablar de ese capítulo donde Dios crea a la mujer. Por eso te invito para que busques en el capítulo 2, el versículo 22, dice: de la costilla que le había sacado al hombre Dios, el Señor formó una mujer y se la presentó al hombre, que al verla exclamó: esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Se llamará varona, porque del varón fue sacado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, en este versículo, el Señor nos habla, pues, ya también para cerrar esa obra creadora de la creación de la mujer. ¿Y por qué les dijo que está tomando un rumbo inesperado? El significado grande, especial, que tiene la mujer para Dios desde la creación. Porque ya con el simple hecho de haberles nombrado este versículo, muchos dirán, la religión es machista, ¿sí? Porque está diciendo que nos creó de una costilla, ¿sí? Pero tengamos en cuenta esto, y que les leí ese capítulo anterior, que dice que Dios Padre sacó de la arcilla, de la tierra. ¿Y la tierra qué es? Es un material inerte. En cambio, a nosotras las mujeres nos creó de la carne que es un material que tiene vida. Por eso nosotras las mujeres somos un poco más de sentimientos, de emociones. Y también estamos hechos de algo que para Dios era muy perfecto, pero quiso crearnos para también darnos a entender que somos esa ayuda idónea para el hombre, ¿sí? Porque ahí el hombre como tal se sintió pleno, se sintió satisfecho y dijo, esta sí es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Entonces es algo muy hermoso el poder meditar sobre la creación, poder meditar en ese momento que Dios, con su infinita bondad y misericordia, nos ha creado a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos ha creado, nos ha pensado desde la eternidad. Por eso, mira, te invito para que no te pierdas por nada este programa, porque tú haces parte de esta historia de salvación. Además, en el siguiente programa estaremos hablando el qué pasó, cuál fue la respuesta del hombre después del pecado. Entonces te invito también en este momento para ya terminar este programa que el Señor nos ha regalado, que ha tenido un encuentro el Padre Celestial contigo y conmigo, para que ahí cierres tus ojos y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, a tu corazón inmaculado colocamos este programa, las almas que lo vieron, que lo verán más adelante, para que tu mamá infundas en cada uno de ellos el amor, la paz, la tranquilidad, a pesar de las circunstancias, porque tenemos un Padre bueno, un Padre que nos ha creado, que nos ha pensado, un Padre que siempre ha estado pendiente de todo lo que necesitamos, que nos creó con sus manos y que somos cada uno de nosotros su obra maestra. Danos esa gracia, mamá, de que seamos esos hijos para Dios, esos hijos que Dios anhela que seamos. Danos la gracia, Espíritu Santo, de poder comportarnos, de poder vivir como esa creación perfecta, como eso que Dios anhela que seamos y que vivamos, y que siempre, siempre escojamos el árbol del bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya saben, no se pierdan el siguiente capítulo. Y después de María, nadie como San José.